transitoriedad para que las empresas de transporte, el Ministerio de Transporte y todos los usuarios del Sistema de Registro Nacional de Despachos de Carga inicien un proceso de implementación, un trabajo mancomunado que se ha venido haciendo a lo largo de unos pilotos que se han venido ejecutando, más o menos son 3 meses, si mi memoria no me falla, 3, 4 meses que se han venido ejecutando. Estos pilotos lo conforman empresas de transporte, empresas de monitoreo satelital, gremios, propietarios, tenedores, conductores de vehículos, entre otros usuarios que nos han acompañado en este proceso para ir construyendo todo este material técnico, todos estos aportes y haciendo ya pruebas en el sistema de registro de esta información. Lo primero que queremos comentarles es que hemos hecho un cronograma que iniciamos el día de hoy de capacitaciones. Hemos hecho un cronograma que el día de hoy teníamos como compromiso iniciar ya la socialización para todos los usuarios del Sistema Registro Nacional de Despachos de Carga y los interesados en cumplir con la norma que inicia el 30 de noviembre. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy empezamos la preparación y el objetivo es que todas las empresas de transporte de carga interioricen este proceso, que ya empiecen a revisar sus procesos internos, a ajustar la guía que se les va a entregar y que sigan asistiendo a estos espacios. Obviamente, estos espacios son para trabajar con ustedes, que nos hagan sugerencias, cambios, modificaciones, porque esta es la primera versión de una guía que se les va a entregar. Hago referencia a la guía de facturación electrónica que tuvo 11 versiones. Entonces, desde el conocimiento de los procesos de implementación, sabremos que se va a venir mejorando, trabajando en estos procesos con todos ustedes. Entonces, los invitamos a que nos acompañen, a que nos hagan sus sugerencias, que nos dejen sus propuestas y que desde el equipo técnico y jurídico las hemos venido trabajando y ajustando al sistema. Sin más preámbulos, gracias. Ya me acompañan las personas que vamos a intervenir. Entonces, en ese orden de ideas, la metodología de este espacio es que Alejandro nos exponga todo el proceso de registro de tiempos logísticos en el Sistema Registro Nacional de Despachos de Carga. Posteriormente, yo le haré unas preguntas a él a manera de entrevista para responder las preguntas Pareto que nos hemos encontrado a lo largo de estos 4 meses y posteriormente la metodología que usamos siempre en las exposiciones o trabajos virtuales es que levanten la mano las inquietudes que se les vayan presentando, yo les voy dando, les abro el micrófono, ponen su inquietud y las vamos respondiendo. Si llegase el caso no la podemos responder, nos quedamos con el correo de la persona y a vuelta de correo le generaremos la respuesta. Y también muy importante que nos sigan acompañando en los próximos espacios, que el cronograma se emitirá y se publicará en el portal logístico de Colombia. También muy importante, la grabación de este espacio quedará publicada en el portal logístico de Colombia también y se las estaré publicando el día lunes a más tardar el espacio del día de hoy para que vuelvan a ver este espacio, para que lo puedan transmitir si quedan con alguna inquietud. Entonces, gracias, Alejandro, ya puedes iniciar. Listo, Gabriel, muchas gracias. Por favor, me confirme cuando estén viendo la pantalla. Ya la estamos viendo, Alejo, perfecto. Estamos viendo tu cronograma. Listo, ya estamos viendo tu presentación, Alejo. Listo. Lore, muchísimas gracias por la introducción y muy buenos días a todos. Gracias por participar de estos espacios de capacitación que se hacen desde el Ministerio de Transporte. El día de hoy pues vamos a tratar el tema de tiempos logísticos, ya pues con las primeras instrucciones que dio Lorena y digamos que sí añado al tema es que pues en este espacio el día de hoy solo vamos a responder y a tratar el tema de tiempos logísticos, ya digamos que con otras dudas que se tengan del Registro Nacional de Despachos de Carga, pues habrán otros espacios para poder generar la respuesta correcta a las inquietudes que ustedes tienen. Y pues que hagamos también un uso adecuado de la palabra y del chat para que podamos poder atender la mayor cantidad de inquietudes y preguntas que se genere de este tema que es muy importante y el cual pues empieza con una obligatoriedad en noviembre de este año. Bueno,
para el tema de tiempos logísticos, ya lo decía Lore, nosotros venimos venido desde el Ministerio de Transporte de una manera colaborativa con empresas de transporte, con empresas de monitoreo de flota, generadores de carga, generando un documento técnico en el cual pues va a ser el que se aplique a partir del 30 de noviembre. Y este documento técnico pues digamos que tiene dos fundamentos y es primero la actualización de lo que es la metodología de tiempos logísticos y pues que podamos de una manera muy sencilla, pero muy técnica y explicativa, poder tener esta metodología pues al día para todas las empresas de transporte y empresas de monitoreo de flota que harán uso de ella. Y inició con el tema de que son tiempos logísticos y esta definición pues va muy atada a lo que es la operatividad del RNS y digamos y lo que ha estado pues en la normatividad y en los tiempos logísticos reales pues hace relación a la fecha y hora ejecutados para las operaciones de carga y descarga de mercancía y dentro de estos tiempos pues se incluyen las horas de espera. Que se ejecutan pues para estas operaciones. Digamos que estos tiempos están segmentados en tres tiempos para las operaciones de carga y tres tiempos para las operaciones o tres momentos para las operaciones de descarga, contemplados en la llegada al lugar de cargue, la entrada al cargue em, y la salida del lugar de cargue. Y de la misma manera, para la operación de descargue, la llegada al lugar de descargue, la entrada o la atención para el descargue y la salida del lugar de descargue. Igual recordarles que el RNS desde el año 2019 pues tiene habilitado este proceso de registro de tiempos logísticos a través del sistema de monitoreo de flota y lo que estamos aquí es poder actualizar esta metodología de acuerdo pues con la normatividad y la resolución expedida en noviembre del año pasado porque inicialmente pues esto era de una manera muy opcional que hacían las empresas de transporte poder registrar estos tiempos logísticos a través de sistemas de monitoreo de flota y en el cual pues del total de operaciones de transporte solamente el 4% realizaba el reporte de estos tiempos logísticos a través de estas tecnologías de monitoreo de flota. Ya con la expedición entonces de la resolución 58015 del 2024, es que ahí se da la obligatoriedad para que a partir de este año 30 de noviembre de 2025 las empresas de transporte em, realicen el reporte de tiempos logísticos a través de sistemas de monitoreo de flota. Y esto pues es el uso de tecnologías para el monitoreo de administración de flotas que permitan reportar los tiempos logísticos reales en cada una de las operaciones. Dentro de esta obligatoriedad, pues de los 6 momentos que hablábamos hace un momento, específicamente para el reporte a través de sistemas de monitoreo de flota, pues hablamos de 4 momentos. Uno que sería la llegada al cargue, la salida del cargue, la llegada al descargue y la salida del descargue. Dentro de esta resolución, pues específicamente digamos que se hace una modificación a la resolución 45515, donde de manera textual, pues las empresas de servicio público de transporte de carga deberán realizar de manera obligatoria el reporte en el Registro Nacional de Despachos de Carga RNC los datos relacionados con los tiempos reales, fecha y hora ejecutados para el cargue y el descargue de la mercancía. Vemos que esto es una modificación al artículo quinto y este reporte se hará mediante el uso de sistemas de monitoreo de flota, que a partir del 30 de noviembre del 2025 será de manera obligatoria, de acuerdo pues con unas condiciones, criterios técnicos y metodología que expida el Ministerio de Transporte y después la cual vamos a empezar a capacitar desde el día de hoy de esta metodología para el reporte de esta información relacionada con los tiempos logísticos reales en las operaciones de transporte. Em, En esta misma resolución, digamos que en esta resolución de noviembre, pues hay muchos cambios respecto al reporte de estos tiempos logísticos.
Como les hablaba explícitamente a través de sistemas de monitoreo de flota, pues son cuatro tiempos o cuatro momentos que deberán reportar las empresas de transporte. Pues digamos que hay unos procesos ya establecidos que todos conocemos en el proceso de expedición y cumplidos de documentos para el transporte de mercancía en Colombia. Em, digamos que dentro de eso pues está lo que es el registro del cumplido inicial de remesa, que pues allí digamos que la opción era opcional y pues aquí se reportan digamos que los tiempos realmente ejecutados de cada uno de los eventos, que son las llegadas al cargue, las salidas del lugar de cargue, llegada a descargue y la salida del lugar de descargue. Digamos que estos tiempos que se registren pues deben corresponder con los obtenidos mediante este uso de tecnologías de monitoreo y administración de flota y pues debe permitir reportar la ubicación de los vehículos, así como la fecha y hora en tiempo real en eventos específicos durante la operación de transporte y deberán pues ser enviados al RNC en nombre de la empresa de transporte a través de una empresa que presta servicios de monitoreo de flota, es decir, pues las empresas de monitoreo de flota. Em, Dentro de esta metodología que hemos venido construyendo este año y con la participación pues, de actores de la cadena, ya lo decíamos que dentro de esta construcción, esta metodología, pues han participado empresas de transporte, empresas de monitoreo de flota, generadores de carga, donde iniciamos esta metodología con una fase de encuesta a todos los actores para poder identificar cuáles pues eran los puntos más críticos o álgidos para hacer la construcción de esta metodología. Y finalmente, pues los objetivos que tenemos con esta metodología y con estos cambios, aparte, digamos, de profesionalizar también el transporte de carga en Colombia, es por identificar primero los tiempos reales que se dan en las operaciones de transporte y es muy importante para efectos de política pública poder tener los datos reales que se generan hoy en Colombia. Em, Poder aumentar la eficiencia y reducir el costo logístico eh, de estas operaciones basado pues en esta información que pues está más ajustada a la realidad y poder reducir un poco la incertidumbre y la veracidad de los datos que son registrados en el Registro Nacional de Despachos de Carga. Y pues todo esto va atado a que podamos mejorar las prácticas para el transporte de carga en Colombia y profesionalizar eh, estas actividades, estas acciones pues que sea un impacto positivo para las operaciones de transporte. Finalmente, y aquí pues ya empieza un poco como el proceso o la explicación de la metodología que se ha venido construyendo para el reporte de los tiempos logísticos reales a través de sistemas de monitoreo de flota al RNS. Y está, digamos que segmentado en estos seis componentes que inicia como con la parametrización. em, y cuando hablo de parametrización es como eh, las empresas de monitoreo solicitan el usuario. Ya les voy a explicar un poco de cómo la empresa de transporte de carga registra el NID de esta empresa de monitoreo de flota para que pueda realizar el seguimiento y el monitoreo de estos manifiestos y pueda reportar los tiempos logísticos reales. Un tema pues de geocercas. Y ya pues con la expedición de documentos, que sería como el segundo paso, pues ya es lo que se viene realizando de la expedición de remesas, la expedición de manifiestos pues aquí les voy a explicar un poco como los cambios que se dan respecto a la expedición de estos documentos. Ya viene un tercer Ah, paso que es la consulta de Alejito, manifiestos. Alejito, regálame un momento, porque aquí hubo como un cruce de información. Sí, regálame un minuto, vamos a esperar que se conecten más personas. La invitación estaba a las 8:30 de la mañana y en nuestro Teams está a las 8 de la mañana. Entonces, regalemos un minuto, por favor, que se terminen de conectar las personas y retomamos, Alejito, porque sí estaba revisando en mi Teams y para todos nosotros estaba a las 8 de la mañana, pero en la invitación quedó a las 8:30. Entonces, regalémonos un minuto, igual ya hacemos un repaso de las diapositivas que tú ya diste y volvemos a retomar. ¿Te parece? Para cumplir con lo estipulado Listo, que dale, quedó en la invitación pública. ¿Listo? no Regálame un hay minuto, problema, por Lorenzo. favor. Ok, perfecto. Damos inicio a las 8:30 en punto mientras se terminan de conectar las personas.
Vamos a dar un margen de espera de 5 minutos y damos inicio nuevamente. Bueno. Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por su puntual asistencia. Son las 8:35 minutos. Voy a iniciar grabación de este primer espacio de capacitación
del registro de tiempo logístico del Sistema Registro Nacional de Despachos de Carga. Me acompaña Alejandro Penagos, Ángela Palacios, Cristian Camilo, el ingeniero Jairo Vesga, hemos estado trabajando en este nuevo proyecto que entra en vigor para las empresas de transporte el día 30 de noviembre de 2025, bajo la resolución número 58015 que fue expedida el 28 de noviembre del 2024. Para las empresas de transporte que me acompañan, propietarios, tenedores, conductores, sistemas de monitoreo satelital y demás usuarios interesados en este proyecto, gracias por su puntual asistencia. Siguen entrando demasiadas personas, ya contamos con más de 600 personas acompañándonos el día de hoy. Recuerden que estos espacios son grabados y estos espacios los publicaremos en el portal logístico de Colombia, entonces pueden ver estos espacios nuevamente. También veía unas preguntas en el chat que cómo se pueden inscribir a estos espacios. Estos espacios son totalmente públicos y todos los links son publicados también en el portal logístico de Colombia. El portal logístico de Colombia es el canal que utilizamos desde el grupo de logística del Ministerio de Transporte para comunicarnos con todos los usuarios del Sistema Registro Nacional de Despachos de Carga. Además, allí podrán encontrar estadísticas y toda la información que es pública que se extrae del Sistema Registro Nacional de Despachos de Carga. Entonces, en ese orden de ideas, cumpliendo ya con el cronograma que se publicó en el portal logístico de Colombia, que era a las 8:30 de la mañana, pedimos disculpas, en nuestro team se ha quedado 8, un cruce de información, pero volvemos a retomar. Les recordamos que este es el primer espacio que se va a entregar hoy la guía de cómo se va a empezar a implementar por parte de las empresas de transporte este proceso para que ustedes ya empiecen a leer esta guía, empiecen a trabajar esta guía, empiecen a acercarse a estos espacios que vamos a hacer y que vamos a estar programando para el mes de septiembre. Tendremos 2 espacios más, se van a hacer los viernes. Yo estaré publicando el cronograma también y aproximadamente dentro de 15 días tendremos el próximo espacio y a los 15 días el segundo espacio en el mes de septiembre. Son públicos, no hay que hacer prescripción, no enviamos correos de invitación, simplemente ustedes ingresan al portal logístico de Colombia y allí podrán encontrar los accesos a estas capacitaciones. También las grabaciones serán publicadas en el portal logístico de Colombia. Vamos a retomar entonces con Alejandro, quien nos va a empezar nuevamente la explicación. La grabación también la inicié desde este momento para que quede publicada desde el momento cero, siendo las 8:37. Gracias por su puntual asistencia, gracias por su interés. Todos estos espacios, les recuerdo, quedan grabados y publicados en el portal logístico de Colombia. Desde el grupo de logística les agradecemos inmensamente su interés, señores empresas de transporte, y recuerden que esto iniciará el 30 de noviembre del 2025. De parte del doctor Juan Felipe Zanabria Saeta, coordinador del Grupo de Logística del Ministerio de Transporte. Gracias y damos inicio. Alejo, ya puedes proyectar e iniciar con el proceso de capacitación. Y en segundo momento, iniciaremos con una entrevista a Alejandro Palacios, quien es uno de los líderes en conjunto con Camilo de este proyecto para responder las preguntas que en los espacios o pilotos que hemos venido trabajando con usuarios del Sistema Registro Nacional de Despachos de Carga. Este piloto lleva más o menos 3 o 4 meses en construcción de este documento técnico, de este proyecto. Asisten gremios, asisten propietarios, tenedores, conductores, empresas de monitoreo satelital, empresas de transporte, quienes en conjunto han venido aportando y estructurando para que este proyecto llegue a buen término. No sin antes comentarles que iniciamos a entregarles la primera versión de el manual o guía para el proceso de registro de tiempos logísticos en el sistema RNDC y que esta será objeto de nuevas versiones, así como tenemos de referencia que el proceso de facturación electrónica ha tenido 11 versiones en su guía. Esta, pues asumo que tendrá este mismo proceso y que iremos construyendo en conjunto con todos ustedes. Entonces, primero que todo, agradecerles su asistencia, su disposición para llegar a cumplir la normatividad que inicia el 30 de noviembre, que fue ejecutada a través de la resolución 58015 del 28 de noviembre del 2024. Entonces, Alejo, queda en tus manos la capacitación. Damos inicio para dar cumplimiento al cronograma estipulado. Gracias. Bueno, muchas gracias, muy buenos días a todos nuevamente. Mi nombre es Alejandro Penagos y junto con todo el equipo técnico que nos acompaña el día de hoy, por la parte también de desarrollo del sistema RNC con el ingeniero Jairo
y el equipo jurídico también del grupo de logística con la compañía de la doctora Ángela y la doctora Jenny Alexandra. Vamos a estar en este espacio de capacitación. Muchas gracias a todos por acudir a estos espacios que son publicados en el portal logístico de Colombia y tienen como el único propósito de capacitar y podemos empezar a cumplir esta normatividad que inicia en noviembre de este año. Por favor, me confirman cuando estén viendo mi pantalla. Ya, Alejo, ya la estamos viendo. Listo. Como es este espacio, vamos a hablar solamente de tiempos logísticos. Digamos que unas acotaciones importantes es que si tenemos dudas referente a otros procesos del sistema RNC, pues hay otros espacios de capacitación y la mesa de ayuda también está dispuesta para poder solucionar todas las dudas, inquietudes que se tengan. Y pues que hagamos un uso adecuado y eficiente pues de la palabra y del chat de esta reunión, ya que somos bastantes personas que estamos conectadas el día de hoy. Referente a tiempos logísticos, iniciamos con la definición de qué son los tiempos logísticos, esto pues orientado a la funcionalidad de el Registro Nacional de Despachos de Carga, y es catalogado los tiempos logísticos como los tiempos reales en fecha y hora ejecutados para las operaciones de carga y descarga de la mercancía. Dentro de estos espacios o de estas operaciones de carga y descarga, pues se incluyen estos tiempos de espera que se dan para realizar estas operaciones de carga y descarga. Es importante que dentro de estos tiempos logísticos identificamos nosotros seis momentos y son tres para la operación de carga y tres para la operación de descarga. Em, Dentro de estos momentos entonces tenemos lo que es la llegada al lugar de carga, la entrada para realizar la operación de cargue y la salida del lugar de cargue. Asimismo, para el descargue, entonces tenemos la llegada al lugar de descargue, la entrada o la atención para el descargue y por último la salida para el lugar de descargue. Igual mencionar y es muy importante que desde el 2019 el RNC tiene habilitada la opción de reporte de tiempos logísticos a través del sistema de monitoreo de flota. Vemos que a partir del 2019 pues esto era un registro opcional o una manera opcional de reportar los tiempos logísticos y pues a 2024 solamente el 4% del total de las operaciones de transporte realizaba o tenía, hacía uso de esta funcionalidad de reporte de tiempos logísticos a través de sistemas de monitoreo de flota. Ya en noviembre, con la expedición de la resolución 58015 de 2024, se da una obligatoriedad para que todas las empresas de transporte a partir del 30 de noviembre de 2025 hagan el reporte de los tiempos logísticos a través del uso de sistemas de monitoreo de flota y a través pues, de empresas que prestan este sistema de monitoreo de flota. Específicamente, la obligatoriedad va hacia cuatro momentos de los seis que hablábamos anteriormente, que son pues la llegada al cargue, la salida cargue, la llegada descargue y la salida descargue. Digamos que los dos momentos faltantes, que son la entrada o la atención efectiva para el cargue y el descargue, pues se seguirán haciendo de manera manual pues ya más adelante pues se explicará em, cómo esta metodología pues identifica y tiene en cuenta estos dos momentos para realizar el reporte. Importante que ya, digamos que dentro de todos los análisis que se hicieron también desde el Ministerio de Transporte, la importancia de poder habilitar y que sea el reporte de tiempos logísticos a través de sistemas de monitoreo de flota. Se habían realizado pues, varios análisis donde estos datos pues, no tenían la calidad esperada. Digamos que teníamos reportes en ceros o teníamos tiempos em,
que eran los mismos para todas las operaciones que nosotros llamamos como planillas, como que ponían datos predeterminados ya para el reporte de estos tiempos. Y pues digamos que no estábamos ajustados a la realidad. Y digamos que uno de los propósitos también de esta metodología es que podamos identificar los datos reales y que esto pues también sea un punto de partida para la política pública y para que las decisiones desde el Ministerio de Transporte pues sean más adecuadas y efectivas a las operaciones como se desarrollan hoy en Colombia. Bueno, dentro de esta resolución, pues se hace una modificación específicamente al artículo 19 de la resolución 45515 de 2022, donde pues de manera textual las empresas de servicio público de transporte de carga deberán realizar de manera obligatoria el reporte en el Registro Nacional de Despachos de Carga RNC de los datos relacionados con los tiempos reales, fecha y hora, ejecutados realmente para el cargue y descargue de la mercancía. Esto pues lo que trata el artículo 5 de esta resolución 45515 y pues esta obligatoriedad será a partir del 30 de noviembre de 2025, de acuerdo pues con las condiciones, criterios técnicos y de metodología pues que expida el Ministerio de Transporte y es pues la cual iniciamos desde hoy con este proceso de capacitación de poderles dar a ustedes a conocer los avances que se han dado, que estamos pues sujetos también a todas las observaciones que ustedes puedan dar y que finalmente pues tengamos esta metodología lo más consolidada posible para el 30 de noviembre, que pues ya inicia la obligatoriedad de el reporte de estos tiempos logísticos. Dentro de esto, pues ustedes ya conocen los procesos que tiene el RNC y dentro pues el cumplido inicial de remesa pues tiene todos los datos relacionados con los tiempos logísticos y pues con esto con la fecha y hora pues realmente ejecutadas para cada uno de estos cuatro momentos que hablábamos que son las llegadas y salidas tanto para el cargue y para el descargue. Y pues estos tiempos deberán corresponder a los obtenidos mediante el uso de tecnologías para el monitoreo y administración de flotas y que permita reportar pues una información de la ubicación de los vehículos, así como la fecha, la hora en tiempo real de los eventos específicos o los momentos específicos ejecutados y pues que esto se deberá ser enviado al RNC. Digamos que la responsabilidad desde la empresa de transporte pero a través de empresas que presten el servicio de monitoreo de flota, es decir, empresas de monitoreo de flota, pues se realizarán el reporte de estos tiempos. Este año pues hemos venido con la construcción de esta metodología, digamos que iniciamos con una fase de poder recoger toda la información posible a través de encuestas a todos los actores, tanto empresas de transporte, generadores de carga, propietarios, tenedores, empresas de monitoreo para identificar, digamos que los puntos más álgidos y las prioridades para poder enfocar esa metodología. Y finalmente, pues digamos que los objetivos de metodología son cuatro y es primero poder identificar los tiempos reales en estas operaciones de transporte. Ya los decía anteriormente, digamos que la calidad de los datos no era la esperada. Y la idea de esta metodología es que digamos que a partir de el reporte a través de sistemas de monitoreo de flota, pues la realidad de estos datos pues sea más ajustado a lo que realmente pasa dentro de la operación, que podamos aumentar la eficiencia logística y la reducción del costo logístico. Digamos que a partir de datos reales podemos tener también decisiones más reales y más ajustadas para hacer un impacto positivo pues a la eficiencia logística y poder reducir el costo logístico dentro de estas operaciones de transporte. Y importantísimo que podamos reducir esta incertidumbre en la velocidad de los datos para todos los actores, que todos los actores pues tengan pues más veracidad de estos datos y que esto pues genere más confianza en las relaciones que tenemos entre los actores y finalmente que podamos mejorar las buenas prácticas en el transporte de carga en Colombia y dentro de eso pues digamos que esto también va ajustado a la profesionalización del transporte y que podamos también usar pues todas las herramientas de tecnología que estén a la mano para que estas operaciones pues sean mejores cada día.
Dentro de el proceso que hemos identificado para la metodología, pues digamos que aquí se los divido en 6 pasos y ahorita pues ya lo miramos de una manera más detallada. Pero iniciamos con toda la parametrización y esta parametrización es cómo empresas de monitoreo de flota pueden crear usuarios en el sistema RNC para poder realizar el reporte de estos tiempos logísticos, cómo la empresa de transporte podrá parametrizar el NIT de la empresa que va a realizar este se cayó. A la expedición de documentos en relación pues a la remesa, a manifiesto, digamos, y los cambios importantes que se van a dar con la implementación de esta metodología y las consultas de estos manifiestos para las empresas de monitoreo de flota y es cuáles son esos manifiestos que van a quedar autorizados y por los cuales van a hacer este monitoreo y finalmente cómo será este reporte de estos tiempos logísticos a través de estas empresas de monitoreo de flota y cómo esta metodología impacta en los cumplidos de remesa, en los cumplidos de manifiesto ya para los procesos finales dentro del sistema RNDC. Entonces aquí les voy a presentar este mapa como del proceso y dentro de la parte de parametrización pues hablábamos de cómo em, el proceso para la creación de usuario de estas empresas de monitoreo de flota, entonces qué deben tener en cuenta, qué información deben registrar, que la información registrada pues debe coincidir con la información que está en el certificado de la Cámara de Comercio. Entonces, ahorita les voy a contar un poco cómo es ese proceso de creación para empresas de monitoreo de flota, cómo la empresa de transporte define un NID estándar de esa empresa de monitoreo para que em, envíe la información y sea esta empresa pues la que realice el reporte de tiempos logísticos. Un registro en el módulo de terceros, pues esto no es nuevo, esto ya se viene haciendo y es donde se registra cada uno de las sedes y donde están las coordenadas georreferenciadas de cada una de las sedes para como información importante para poder realizar el monitoreo. Y digamos que respecto a la creación de geocercas, pues esto no es digamos, un módulo o esto no lo va a controlar directamente el RNDC. Sí, digamos que dentro de esta metodología se especifica y es muy claro de que la creación de estas geocercas pues será un trabajo colaborativo y muy juicioso entre todos los actores, generadores de carga, empresas de transporte, empresas de monitoreo de flota y pues que digamos que esto también es un proceso clave y define pues el éxito de esta metodología. Vamos que ya en esta parte de parametrización son las empezamos con el paso de las expediciones de documentos y pues digamos que aquí voy a hablar solamente de lo que impacta referente a tiempos logísticos. Si es dentro de la expedición de la remesa, pues aquí en la remesa pues se van a identificar todos los atributos correspondientes a los puntos o las sedes. Digamos que aquí en esta metodología y de aquí en adelante cuando yo hable de puntos de control, pues se va a entender a cada lugar donde se va a realizar una operación de cargue o descargue. Sí, entonces, aquí en la remesa, pues vamos a identificar los atributos de los puntos de control o las sedes de carga o descargue, atributos como el nombre, la dirección, municipio, coordenadas georreferenciadas y pues aquí también se va a estipular la fecha y hora de la cita y los tiempos pactados. Y dentro de esta metodología es muy importante y le damos una relevancia muy estratégica a esta fecha y hora de la cita pactada, porque es sobre la cual digamos que va a girar también en torno muchos parámetros y desarrollo de esta metodología. Entonces, la relevancia que le tienen que dar de aquí en adelante a la fecha y hora de la cita, pues tiene que ser alta en sentido de que bajo ese dato de fecha y hora de la cita, pues digamos que también van a depender muchos procesos para el desarrollo de esta metodología. Pues una vez expedida la remesa, pues ya sabemos que viene la expedición del manifiesto. Y pues aquí en el manifiesto pues hay dos cosas importantes.
Primero que se identifica el autorizado a realizar el registro de monitoreo de este manifiesto, o sea que aquí vamos a identificar el NID de esta empresa de monitoreo que va a realizar el monitoreo de este manifiesto y la cual va a realizar el reporte de estos tiempos logísticos reales. Y dos, dentro de este manifiesto también vamos a poder identificar el autorizado para este tercer tiempo que yo les hablaba, que es el tercer tiempo es de la entrada o de la atención efectiva para las operaciones de carga y descarga. Y aquí la empresa de transporte podrá definir quién va a realizar, digamos que el reporte de este tercer tiempo. Es que esto todo, como es a responsabilidad de la empresa de transporte, de acuerdo pues a las coordinaciones que tiene con los otros actores, pues puede definir quién puede realizar este reporte. Entonces, o lo podrá realizar la empresa de monitoreo flota en caso de que dentro de sus desarrollos de sistemas de monitoreo pueda identificar este tercer tiempo. Entonces también lo podrá hacer la empresa de monitoreo de flota o lo podrá hacer el generador de la carga en caso de que ellos también tengan la capacidad de identificar este tercer tiempo y realizar el reporte al RNC, o lo podrá hacer también el conductor a través de la APP RNS transportador, o finalmente si la empresa de transporte no designa estos actores anteriores, pues lo realizará la empresa de transporte propiamente el reporte del tercer tiempo. Una vez expedido el manifiesto, aquí ya viene, digamos que la interacción directa de la empresa de monitoreo de flota y es las consultas que le hacen al RNS de cuáles son los manifiestos a monitorear y en los cuales están autorizados. Y pues en relación al NIT que realizan las empresas de transporte de carga en la expedición del manifiesto, serán los manifiestos que le aparecerán a esta empresa de monitoreo para que realice pues todo el seguimiento y el monitoreo y reporte de estos tiempos logísticos. Estas consultas pues están definidas bajo unos parámetros. em, Inicialmente, pues esto solo se realizará a través de web service. Se podrán hacer en intervalos de 30 minutos para no sobresaturar el sistema. Y la idea es que aquí puedan ustedes tanto identificar como los manifiestos nuevos o hacer una consulta de todos los manifiestos en los cuales están autorizados. Y dentro de estas consultas también tendrán ustedes el reporte en caso de que hayan algunas modificaciones dentro de la expedición de documentos como el manifiesto o la remesa que impacten cambios en estos puntos de control. Aquí pues también se podrá identificar cuáles de estos tienen modificaciones para que pues, digamos que sea tenido en cuenta por esta empresa de monitoreo flota al momento de realizar todo el seguimiento. Entonces, una vez consultado a través de las empresas de monitoreo flota, pues ya vendría todo el proceso de seguimiento y reporte de información. Em, Como les contaba anteriormente aquí, en caso, digamos, de que esta empresa de transporte autorice a la empresa de monitoreo también con el tercer tiempo, entonces a través de un solo registro, esta empresa de monitoreo de flota podrá registrar los tres tiempos para cada punto de control. Y en caso de que haya un autorizado diferente, pues digamos que estará el conductor o la empresa de transporte o el generador de carga que realizará el reporte de la entrada al cargue o al descargue a través de la app RNS Transportador o a través del portal interactivo. Empresas de transporte y generadores de carga podrán hacer este reporte o a través de web service también estará habilitado. Para empresas de monitoreo, pues entonces estaría entonces el reporte, el registro de monitoreo manifiesto y obviamente digamos que dentro de este proceso se pueden presentar múltiples novedades y por eso eh, existe también un registro de novedades de las empresas de monitoreo. Este registro ya venía siendo funcional dentro de esta metodología de tiempos logísticos a través de sistemas de monitoreo de flota y lo ajustamos a esta metodología para que también en caso de que existan algunas novedades y por las cuales esta empresa de monitoreo no pudo cumplir con este monitoreo, pues identifique a través de este registro de novedades la novedad para que pues posteriormente ya la empresa de transporte con esta novedad pues pueda hacer el registro de los tiempos logísticos y pueda continuar el flujo de este proceso. Ya al final vendríamos con los cumplidos de los documentos y aquí un cambio importante es que el cumplido inicial de remesa, digamos que ya no lo haría
la empresa de transporte, sino que esto sería un proceso automático que realiza el RNS con toda la información registrada por la empresa de monitoreo de flota, con los tiempos que vienen registrados de esta empresa de monitoreo de flota y esto pues lo haría de manera automática el RNS para que posteriormente pues digamos que esa información em, pase al cumplido final de remesa. Dentro de estos procesos pues está la opcionalidad también de que la empresa de transporte em, pues pueda validar esta información y en caso de que presente o identifique alguna inconsistencia en estos errores, pueda hacer modificaciones, validaciones y cambios de estos tiempos logísticos, pero todo ajustado pues a la realidad. Y al final pues vendría el cumplido de manifiesto. em, en este cumplido, pues digamos que ya vienen todos estos valores iniciales y al final pues ya queda como el valor a pagar definitivo y en el cual pues se debe cancelar al titular del manifiesto electrónico de carga. Entonces, ese es un poco así el proceso macro. Ya, pues, digamos que el documento de la metodología, pues, ya tiene como todos los detalles, con cada uno de los ejemplos también de los XML en los cuales, pues, se podrá realizar cada uno de los procesos. Y, pues, este documento, pues, será también cargado el día de hoy en el portal logístico para que ustedes lo puedan consultar y lo puedan leer y analizar cada uno de los procesos. Y como lo decía la doctora Lorena hace un momento también, pues está puesto sujetos a todos los cambios, observaciones que ustedes puedan realizar y que podamos ir actualizándolo en versiones para tener una metodología más ajustada y más robusta. Em, Cambios relevantes, y pues que ya los mencionaba anteriormente. em, Anteriormente, la metodología que estaba de tiempos logísticos a través de sistemas de monitoreo de flota se hacía a nivel de remesa. Entonces, aquí hay un cambio importante y es que ya no va a ser a nivel de remesa, sino que este monitoreo va a ser a nivel de manifiesto. Em, Otro cambio importante es que dentro de la caracterización, pues la empresa de transporte podrá identificar el NIT, eso ya lo vamos a ver más adelante, entonces cómo miro o cómo identifico el NIT estándar para la empresa y digamos que al realizarlo de una manera parametrizada o que sea una característica de esa empresa de transporte de carga, no habrá o no tendrá que relacionarlo manualmente en cada expedición de manifiesto, sino que será de acuerdo con el NIT estándar que se identifique dentro de la caracterización. El cumplido inicial de remesa pues será un proceso automático que realiza el RNS con los datos reportados por la empresa de monitoreo de flota y las empresas de transporte pues que cuenten con sistemas de monitoreo de flota propios podrán realizar el reporte de tiempos logísticos con unas consideraciones y diligenciamiento de un formato de cumplimiento de condiciones técnicas, que también pues lo vamos a ver más adelante. Pero pues esto solo aplica para empresas de transporte que realmente cuenten con la capacidad técnica y tecnológica y operativa para realizar el seguimiento de monitoreo de flota y que puedan identificar estos tiempos a través de sistemas de información de monitoreo y administración de flota. Importantísimo es que la responsabilidad es de la empresa de transporte. La responsabilidad del reporte de información con relación a los tiempos logísticos y a toda la información del RNC, pues viene siendo de la empresa de transporte. Y aquí pues una consideración es que la empresa de transporte deberá autorizar ante el RNC a la empresa que presta el servicio de monitoreo de flota para que en su nombre sea la que reporte al sistema RNC los datos relacionados con los tiempos logísticos que ya los hemos venido hablando anteriormente. Entonces, aquí es el primer ejemplo de cómo las empresas de monitoreo de flota podrán realizar la solicitud de usuario para que puedan realizar el reporte de los tiempos logísticos. Entonces, a través del portal interactivo del RNC2 podrán entrar por el módulo ingresar, solicitar usuario. Dentro del tipo de empresa, pues aquí deberán identificar que es una empresa de apoyo logístico satelital GPS y deberán diligenciar cada uno de los campos que ustedes ven en pantalla, del número de identificación, razón social, dirección, municipio,
Demás, tendrán que adjuntar este certificado de existencia y representación legal de la Cámara de Comercio. Finalmente, en la parte inferior, pues tendrán que hacer la sumatoria de validación de la información y en el botón de registrar solicitud de usuario, enviar esta solicitud para que sea validada por el equipo técnico y específicamente pues el funcionario que realiza las validaciones de esta información y asigne un usuario y contraseña inicial em, para que esta empresa de monitoreo ya quede con un usuario y pueda empezar a hacer el registro de información de tiempo logístico. Es importante que si esta empresa de monitoreo de flota no tiene un usuario, pues la empresa la empresa de transporte no podrá registrar ese NIT y no, pues no lo va a encontrar en el sistema. Entonces, es importante que las empresas de monitoreo de flota que desean participar, y esto pues está abierto a todas las empresas, pues deben hacer la solicitud del usuario con todos los requerimientos y condiciones que están presentados en este momento. Em, Aquí ya es, espérame, aquí. Para las empresas de transporte, lo que hablábamos un poco de la información de la empresa y NID de la empresa monitoreo es que puedan identificar dentro de la caracterización de la empresa el NID de la empresa monitoreo y cuál va a ser un NID estándar para que sea quien realice el registro de monitoreo. Em, Obviamente, digamos que si por alguna condición se cambia, pues entonces ya no se tendrá identificado el que esté de manera parametrizada, sino que el que ustedes puedan digitar dentro de la expedición del manifiesto. Pero entonces aquí hay un ejemplo de cómo se hace. Entonces, dentro de los usuarios de la empresa de transporte en herramientas, podrá entrar y ya ven aquí. Dentro de la caracterización está ya habilitado, digamos que el campo de empresa de monitoreo de flota, que ustedes ya encontrarán todas las empresas que tienen un usuario dentro del sistema RNC y en la cual pues ustedes pueden seleccionar como una empresa estándar para el registro de los tiempos logísticos. ¿Listo? En caso de que sea la empresa de transporte la misma que va a realizar el reporte de estos tiempos logísticos porque cuenta con la capacidad técnica, tecnológica y operativa para el reporte y efectos de los tiempos logísticos, pues será la primera opción que ustedes encuentren dentro de la lista desplegable. ¿Listo? Entonces aquí ustedes identifican cuál va a ser la empresa de monitoreo de flota, podrán guardar la información. Podrán guardar las empresas de transporte que sean las mismas que van o que relacionen el mismo NIT como empresa de monitoreo porque tienen ya la capacidad, deberán em, diligenciar un certificado de cumplimiento de condiciones técnicas. Este certificado pues también será montado en el portal logístico de Colombia en la documentación. Y pues realmente digamos que este documento lo que hace es expresa de manera fidedigna de que esta empresa cuenta con estas condiciones técnicas y con la tecnología para poder identificar estos tiempos logísticos a través em, de sistemas de monitoreo de flota y pues entonces, y eso va a ser firmado por el representante legal. Ese certificado, digamos que al final debe ser firmado por el representante legal y es el que se debe adjuntar aquí donde dice certificado de cumplimiento de condiciones técnicas. Ustedes le dan el botón de elegir un archivo, lo suben y lo podrán guardar. Dándole aquí en el botón inferior que está en el medio que dice guardar certificado de cumplimiento de condiciones técnicas. Y ustedes también lo podrán visualizar ya una vez esté cargado en el botón de ver certificado. Podrán identificar el documento que fue cargado también. Este documento pues va a ser validado también por el equipo técnico del RNS en cumplimiento, digamos, a los parámetros que están establecidos dentro de este certificado de cumplimiento de condiciones técnicas. Entonces ahí ya lo muestro nuevamente por herramientas donde pueden identificar dónde está el campo de la empresa de monitoreo de flota para que ustedes la puedan seleccionar.
Ahí pues importante que solo les va a aparecer la información de las empresas que tengan usuario y cómo guardar la información o empresas pues que requieran subir el certificado de condiciones técnicas, donde podrán guardarlo y dónde podrán visualizarlo. Bueno, esto es lo que les comentaba y es que es importante que la empresa de transporte que cuenta con la capacidad técnica y con sistemas propios de monitoreo de flota podrá realizar el reporte de los tiempos logísticos en el RNC. Y una vez aprobada, pues esta solicitud por parte del equipo técnico del RNC, pues esta empresa podrá parametrizar su NIT estándar en el módulo de información y pues también podrá crear usuarios dependientes de ya el usuario que se tiene esta empresa de transporte, un usuario dependiente tipo monitoreo para que pueda hacer el registro de estos tiempos logísticos. Aquí está ya lo que es el módulo de terceros y es donde se identifican las coordenadas para cada una de las sedes. Esto pues no es nuevo, esto ya se viene realizando. Entonces aquí dentro del módulo de terceros ustedes identifican el nombre, la sede, la dirección, el municipio, latitud de la ubicación de la sede y longitud de ubicación de la sede. Digamos que eso parametrizado con coordenadas georreferenciadas. Y pues para la identificación y definición de la realización de las geocercas, lo que les comentaba, pues de cada punto de control, esto ya pues será un trabajo conjunto y colaborativo entre todas las empresas de transporte de carga, su generador de carga y empresa de monitoreo de flota, y pues que será también un parámetro muy importante para, digamos que el éxito también de esta metodología. Listo, para digamos que la expedición de la remesa, lo que les comentaba dentro del mapa de procesos, pues aquí es importante de que aquí se identifican pues los atributos de estos puntos de control, entonces aquí podemos identificar el nombre, la dirección, municipio, las coordenadas georreferenciadas, la fecha de la cita, la hora y digamos que unos tiempos pactados iniciales para realizar la operación de cargue y descargue. Sí, importante que para realizar modificaciones ya de estos documentos de la remesa, em, si esta remesa ya tiene un reporte de tiempo logístico, no podrá ser anulada, entonces tendrán que hacer la anulación de tiempos y digamos que retroceder de manera secuencial el proceso para poder hacer anulaciones o modificaciones en la remesa. Em, en la remesa, pues digamos, dentro de los cambios a las sedes, pues no se podrá cambiar el municipio o el código del municipio, pues no podrá cambiar. Y para cambiar efectos, digamos, de la fecha y hora de la cita, específicamente del descargue, esa fecha y hora de la cita debe ser un tiempo de hora de fecha y hora futura y solamente se podrá hacer una modificación de esta fecha y hora. ¿Listo? Em, dentro de en la expedición del manifiesto, los cambios importantes que también ya pues hablábamos es que aquí se va a hacer o se relaciona el NID de la empresa de monitoreo y sobre la cual pues quedaría autorizada para realizar el monitoreo del manifiesto y el registro de los tiempos logísticos de este manifiesto. Entonces aquí en el portal interactivo RNC2 ya está habilitado una de las opciones que es poder identificar el NID de esta empresa de monitoreo. Entonces en la parte inferior ustedes ya aquí pueden encontrar que dice empresa de monitoreo para este manifiesto y ustedes podrán aquí seleccionar la empresa. Entonces, aquí hago la claridad y es que, digamos que no es obligatorio relacionarlo en la expedición del manifiesto si previamente la empresa de transporte dentro de su caracterización ya identificó un NID estándar. ¿Sí? Si está el NID estándar, quiere decir que ese va a ser el NID que por defecto va a tomar la expedición de los manifiestos para el monitoreo de flota. En caso de que no haya una caracterización o la empresa no realice la caracterización de un NID estándar, pues entonces sí, en cada expedición de manifiesto, la empresa de transporte deberá identificar el NID del cual va a realizar el monitoreo específico de este manifiesto.
¿Listo? Eso es importante. Dentro de los otros cambios, pues hablábamos también de que la empresa de transporte podrá identificar quién hará el tercer momento de la entrada al cargue o descargue. Digamos que ese todavía está en desarrollo y en futuras capacitaciones dentro del cronograma establecido, pues lo vamos a mirar más a detalle. ¿Qué es esto que les presento en este momento? Digamos que la empresa de transporte podrá definir quién puede enviar ese reporte de entrada al cargue y descargue. Entonces aquí digamos que con cada uno, si podrá ser una empresa de monitoreo en caso de que tenga la capacidad o el generador de carga, dice yo también tengo cómo realizar ese reporte y quiero digamos que intervenir también en el proceso y poder identificar de la fecha y hora en la cual yo realicé la atención para la operación de carga o descargue, o lo podrá hacer el conductor a través de la APP RNS de transportador, o lo puede hacer la empresa de transporte en caso de que no autorice a ninguno de los tres actores antes mencionados. Entonces, esto está en desarrollo y esto pues lo vamos a ver en futuras capacitaciones. Recuerden que después esta es la primera capacitación y pues de aquí pues tendrán, también saldrán muchos comentarios y demás pues que vamos todos a analizar y la idea es que podamos incluir dentro de esta metodología los que hayan al lugar. Ya viene el tema, digamos que propiamente de la empresa monitoreo flota y son las consultas de los manifiestos a realizar. Entonces, una vez la empresa de transporte realiza la expedición de este manifiesto y en la cual em, se relaciona el NID de la empresa, entonces aquí ya pues esa información ya lo podrá consultar la empresa em, de monitoreo de flota y dentro de esa consulta el RNC le va a entregar los siguientes datos. Y es, primero, cuál es el número del radicado y pues esto es una llave única, cuál es la placa del vehículo a monitorear, le va a entregar un código secuencial de puntos de control, entendiendo de que un manifiesto mínimo tendrá dos puntos de control. em, pues entregará los atributos del punto de control como la dirección de este punto de control, el municipio de este punto de control, las coordenadas georreferenciadas que ya las medíamos que se parametrizan en el módulo de terceros. ¿Cuál es la fecha y hora de la cita del punto de control? Y vuelvo, digamos que hago relevancia que la fecha y hora de la cita pues va a ser un dato muy importante y estratégico para la definición de toda la metodología. Y pues este dato también lo tendrá en cuenta la empresa de monitoreo y porque tendrá, digamos, que hacer una ventana de tiempo antes de la fecha y hora de la cita y después de para estar atento al monitoreo de este punto de control y pueda realizar el reporte de estos tiempos logísticos. Y también pues se le entregará el tiempo pactado que se relaciona anteriormente a la expedición de documentos de cada una de las sedes o punto de control. Y esto en relación a un dato de referencia o promedio que tendrá en cuenta esta empresa de monitoreo para hacer el seguimiento. Importante que todos los puntos de control que tengan la etiqueta de ajuste dentro de esta consulta, pues indica de que la empresa de transporte de carga ha realizado alguna modificación dentro de los atributos o parámetros de esta sede y pues debe ser tenido en cuenta estos cambios para realizar el monitoreo de cada uno de los puntos de control. Em, Como lo hemos venido hablando anteriormente, pues a través de un registro que se llama registro de monitoreo manifiesto, es que la empresa de monitoreo de flota pues hará el reporte de los tiempos logísticos. Dentro de este reporte pues incluye la fecha y hora de llegada y la fecha y hora de salida del punto de control. Ahí pues también incluye las coordenadas georreferenciadas, la placa del vehículo y el radicado del manifiesto al cual pertenece este punto de control. Y es importante que se tenga en cuenta es que se realiza una transacción por cada punto de control. O sea, quiere decir que si un manifiesto mínimo tiene dos puntos de control, un punto de control para carga y un punto de control para el descargue, pues son dos transacciones o dos registros que tendrá que hacer esta empresa de monitoreo de manifiesto para los tiempos logísticos. Entonces hará uno para el punto de control de carga y habrá un registro para el punto de control de descarga. Importante que la fecha de llegada y la fecha de salida deben ser los tiempos reales del monitoreo al vehículo en cada punto de control. Así el vehículo tenga una llegada anterior con respecto a la fecha de ir a la cita.
Ya digamos que el sistema, de acuerdo a la fecha de la cita, pues hará las validaciones para identificar pues finalmente los tiempos logísticos de acuerdo pues con los tiempos pactados en la expedición de documentos anteriores. Y esta empresa de monitoreo tendrá un tiempo de 48 horas calendario a partir también de esta misma fecha y hora de la cita del punto de control para reportar la información al RNDC. Vamos que este registro de monitoreo manifiesto estará habilitado tanto en el portal interactivo como a través de web service para efectos pues también de las empresas de transporte que quedarían habilitadas a hacer el registro de monitoreo manifiesto de acuerdo con el cumplimiento de las condiciones técnicas. Dentro de pues, la metodología se identifican pues, las novedades de las cuales una empresa de monitoreo puede estar inmersa antes, durante la operación de monitoreo del manifiesto. Y en caso pues, de que presente alguna de estas novedades, pues lo que deberá hacer es realizar el registro de la novedad por la cual no se pudo realizar el monitoreo del punto de control y ya para que posteriormente, registrada esta novedad, pues la empresa de transporte, a través del mismo registro de monitoreo manifiesto, pueda identificar los tiempos logísticos y continuar con el proceso secuencial del RNDC para poder realizar los cumplidos tanto de la remesa como del manifiesto. Pues estos eventos serán reportados a la RNC mediante el registro de novedades de la empresa de monitoreo de flota. Este registro ya existía previamente en la metodología de reporte de tiempos logísticos a través de sistemas de monitoreo de flota y lo que, pues, digamos, de alguna manera lo estamos adaptando a este nuevo proceso o metodología para que en caso de que se presente alguna novedad, pues lo pueda identificar la empresa de monitoreo de flota y, pues, a su vez también la empresa de transporte pueda continuar con el proceso habitual en la expedición de los cumplidos. Aquí un poco lo que les vengo comentando y es que, bueno, el RNC recibe un registro a nivel de manifiesto y de punto de control y devuelve un número erradicado a la empresa de monitoreo de flota en señal de aceptación de la información. Por lo tanto, cada manifiesto de carga tendrá dos o más números de radicados en el registro de monitoreo de manifiesto. Entonces, en la parte superior tenemos digamos que una operación sencilla donde tiene un punto de carga y un punto de descargue. Entonces, aquí hacemos relación a que tenemos dos puntos de control y serían dos registros y dos radicados que tendría esta empresa de monitoreo de flota. Pero en caso de que, digamos, que se presente con más puntos de control, que digamos, ejemplo, yo tengo dos puntos donde voy a realizar operaciones de carga y voy a realizar dos puntos la operación de descarga, entonces en ese ejemplo serían cuatro registros de monitoreo manifiesto que realizaría esta empresa de monitoreo de flota y pues que van atados al mismo manifiesto dentro de pues, las condiciones de la expedición de cada una de las sedes que hacen parte del mismo manifiesto. Ya, digamos que finalmente para los cumplidos y para el cumplido inicial de remesa, este pues va a ser un proceso automático que genera el RNC con los datos registrados de esta empresa de monitoreo eh, y pues digamos que esta información pues podrá también ser validada por la empresa de transporte. Em, en caso de que un punto de control sea compartido para dos operaciones, digamos que de cargue o descargue, en relación a las remesas relacionadas en un mismo manifiesto que compartan un mismo punto de control, pues se tendrá también en cuenta de acuerdo a un parámetro para poder segmentar los tiempos logísticos y poder identificar los tiempos logísticos en cada uno de las remesas y al final pues tener un tiempo logístico en los manifiestos ajustado a la realidad. Ya para el cumplido de remesa, pues entonces aquí es donde ya se van a ver también los datos y es obligatorio que se haya realizado este registro de monitoreo de manifiesto por parte de las empresas de monitoreo de flota. Y en caso de que no exista este registro de monitoreo de manifiesto, pues debe existir el registro también pues, de la novedad por la cual no se hizo el monitoreo de este punto de control. Asimismo, pues la empresa de transporte podrá identificar las inconsistencias en cada uno de los registros del monitoreo de manifiesto
y podrá hacer la anulación o podrá hacer un nuevo registro de monitoreo de acuerdo, digamos que corrigiendo las observaciones y las inconsistencias presentadas en estos datos. Entonces, digamos que aquí un resumen de cómo sería como el comportamiento. Entonces, iniciamos como con la expedición de la remesa de acuerdo con los atributos de cada uno de los puntos de control, la expedición del manifiesto, identificando el NID de la empresa de monitoreo de flota, para que posteriormente la empresa de monitoreo de flota pueda realizar la consulta de los manifiestos en los cuales va a realizar el monitoreo, pueda que posteriormente realizar el registro de monitoreo manifiesto o pueda identificar el registro de la novedad por la cual no se pudo realizar el monitoreo de ese punto de control, y ya con la información de este registro de monitoreo de manifiesto se pueda entonces de manera automática el RNC puede hacer el cumplido inicial de la remesa y posteriormente la empresa de transporte pueda realizar el cumplido de la remesa y el cumplido de manifiesto. Dentro de los planes de contingencia que tiene el RNC por situaciones de mantenimiento o casos fortuitos en los que haya alguna falla del sistema, pues digamos que también está contemplado esta metodología y estos, pues, estos datos. eh, a ver, una vez esté el plan de contingencia y se subsane, digamos, esta novedad, la empresa de monitoreo de flota pues tendrá también un término de 48 horas contados a partir de la hora en que se restableció el servicio para que puedan reportar em, los tiempos logísticos de los puntos de control en los cuales pues tuvieron información. En caso en el lapso de que este plan de contingencia pues no puedan acceder a la información y después de restablecido el servicio, pues ya sea un punto de control pasado que no nos pudo, entonces pues ahí ya quedaría a responsabilidad de la empresa de transporte poder realizar el registro de los tiempos logísticos de esos puntos de control en la cual la empresa de monitoreo de flota no pudo consultar debido a la contingencia presentada en el RNC. Es importante que este plan de contingencia no, digamos que no se activa o no es habilitado en caso de que sean daños o situaciones externas al RNC, sino que solamente pues cuando es igual notificado por todos los canales oficiales del Ministerio de Transporte en el cual se activa ese plan de contingencia. Y ya finalmente, pues como les decíamos, hoy es la primera capacitación de mostrarles de una manera muy general la metodología y de presentarles también el documento que va a quedar cargado el día de hoy en el portal logístico. Las próximas capacitaciones se harán en el mismo horario de 8 a 10, el próximo viernes 12 de agosto y próximo viernes 26 de agosto. Septiembre, Aquí, perdóname, septiembre, perdón. perdóname. Sí, aquí Septiembre, hay un sí error. nos queda cerrado. Es viernes 12 de septiembre y viernes 26 de septiembre. Ahí quedó un error en la presentación. Y dentro de, digamos que esperábamos una afluencia grande para esta presentación. Lo que tenemos en el día de hoy es un código QR con todas las preguntas que ustedes puedan realizar para que las realicen también a través de este código QR o del link que ya se los pongo también por el chat, y que ustedes puedan, digamos que realizar todas las preguntas y recomendaciones de acuerdo a este documento y a esta metodología que estamos presentando el día de hoy, y pues que también pues serán los temas que vamos a empezar a tratar en las próximas capacitaciones. De acuerdo, digamos, a esa afluencia de preguntas, pueden que haya muchas preguntas repetidas, entonces, pues ahí nosotros haríamos un análisis de toda esa información y que las próximas capacitaciones pues sean más enfocadas a esas preguntas y necesidades que tienen cada uno de los actores. Entonces, vemos que así de manera general es esta metodología que viene en construcción. Seguimos en una fase de construcción y desarrollo por parte del RNC y de mirar el comportamiento en el reporte de estos datos. Y pues que igual veíamos como una necesidad de todos los actores empezar a, a divulgar de alguna manera cuál es la obligatoriedad que existe de acuerdo a la normatividad de noviembre del año 2024 y cuáles son pues los avances importantes en esta metodología para que nos vayamos ajustando al 30 de noviembre. Entonces,
Todas las preguntas, observaciones o sugerencias, ustedes las podrán realizar por este código QR. Voy a dejarles también este link por el chat de la reunión para que lo puedan hacer también uso y puedan realizar todas las preguntas también. Alejo, por la presentación. Entonces, les recordamos a las personas que se han conectado después de que inició la presentación que la grabación de este espacio la publicaré en las horas de la tarde en el Portal Logístico de Colombia, canal que tenemos para estarnos comunicando con ustedes, que esta es la primera capacitación del registro de tiempos logísticos, que esta obligación inicia para todas las empresas de transporte el 30 de noviembre del 2025, que estamos a 29 de agosto, iniciando el proceso de implementación, que iniciamos una serie de reuniones, capacitaciones y todo este trabajo mancomunado que vamos a hacer con los usuarios del Sistema Registro Nacional de Despachos de Carga, que no olviden estar acompañándonos en el portal logístico de Colombia de manera permanente, donde allí publicaremos los enlaces para que nos acompañen, que las capacitaciones no tienen ninguna preinscripción, que todo esto es abierto y que también las grabaciones quedarán publicadas en el portal logístico de Colombia en el área de descarga capacitaciones en RNS. Entonces, Alejo, yo te voy a hacer unas preguntas. He estado leyendo las inquietudes que nos han presentado en el chat. Ahorita contestaremos unas preguntas de las manitos que tenemos levantadas. Pero de entre las preguntas, una de las preguntas que más he visto aquí es, ¿qué hago cuando el vehículo llega antes de, por ejemplo, a esperar que lo atiendan si tiene una cita pactada a las 10 de la mañana y el vehículo está desde las 5 de la mañana, que ya entró a la geocerca, que ya fue localizado por el sistema de posicionamiento satelital? ¿Cómo se maneja ese proceso, Alejandro? Listo, no, digamos que hay dos componentes importantes. El primero, em, la empresa de monitoreo de flota debe reportar el tiempo real en que estuvo el vehículo en el punto de control y ya el sistema RNC haría digamos que un cálculo de acuerdo con la fecha y la hora cita pactada. Entonces, si el vehículo llega antes de esa fecha y hora, em, digamos que a partir de la fecha y hora es que iniciaría el cálculo de los tiempos logísticos reales, ¿sí? Pero digamos que em, por eso hablamos de la importancia o darle la importancia de la que requiere tal cual la fecha y hora de la cita para el punto de control y sobre pues esa fecha y hora de la cita es que se harían las validaciones correspondientes en caso de que llegue antes o en caso de que llegue antes y sea atendido antes. Digamos que ahí ya serían unas validaciones con respecto a CICETAC, pero puntualmente en caso de que llegue antes, pues digamos que ahí la relevancia es la fecha y hora de la cita en la cual quedó registrada en la expedición de la remesa. em, y ya sobre la cual se haría el cálculo de los tiempos logísticos. Pero entonces una cosa es que la empresa de monitoreo de flota igual reporta desde el momento en que llegó el vehículo y al momento en que salió. Y ya el sistema con la fecha y hora de la cita es que identifica los tiempos logísticos de acuerdo con esa fecha y hora de cita pactada. Gracias, Alejandro, por responderme esta primera pregunta. ¿Qué pasa cuando la empresa de monitoreo de flota presenta novedades y no realiza el monitoreo de un punto de control? Bueno, ahí dentro de, pues, de este desarrollo de esta metodología y pues vienen participando también de manera muy importante esas empresas de monitoreo de flota en la construcción, pues se identifican todas las novedades que pueden tener estas empresas de monitoreo de flota al momento de realizar el monitoreo de un punto de control. Novedades como ya las veíamos anteriormente en caso de que el vehículo no llegue a este punto de control dentro de una ventana de tolerancia de tiempo, que esta ventana de tolerancia, digamos que respecto a la fecha y hora de la cita, hablamos de 2 horas antes de la fecha y hora de la cita pactada y 24 horas después de esta fecha y hora de la cita. Digamos que en esta ventana de tolerancia de tiempo debe estar la empresa de monitoreo de flota. En caso de que el vehículo pues no llegue, sería una novedad y en la cual como no se pudo realizar este monitoreo al punto de control, la empresa deberá a través del registro de novedades de la empresa de monitoreo de flota registrar pues esa novedad que se presenta.
Otra de las novedades, pues que la placa del vehículo no está registrada en la empresa de monitoreo, entonces en caso de que no haya una relación y sea de alguna manera imposible la parametrización de esa placa con esta empresa de monitoreo, pues debe realizar em, la novedad para que quede registrada en el RNC y pues la empresa de transporte pueda realizar también el registro de estos tiempos logísticos. En caso de que el dispositivo que tiene el vehículo pues no esté funcionando de manera adecuada y no permita pues el registro, también pues será una novedad y en la cual pues la empresa de monitoreo de flota deberá realizar el registro para que pues quede como también el seguimiento ahí o en caso de que esta empresa de monitoreo de flota no tenga ninguna relación con la empresa de transporte que relacionó el NIT, pues también deberá realizar ese NIT, esa novedad para que quede registrada también en el Registro Nacional de Despachos de Carga. Fuera, quiero complementar, buenos días, Elena. Aquí lo importante es que el sistema debe tener información estadística del comportamiento de las empresas de monitoreo. Lo que mencionó Alejandro está bien, y eso se llaman las novedades que la empresa de monitoreo debe enviar de lo que está sucediendo con su responsabilidad. Pero también en caso de que la empresa de monitoreo, por fallas técnicas de ellos, no envíen información, o porque no quieran, o porque no son capaces, o por la razón que sea, tenemos que tener información de llamemos esos controles de monitoreo fallidos, porque empresa de monitoreo que tenga muchas fallas, entonces el grupo de logística lo que va a hacer es analizar esos datos y mirar si en lo posible evitamos que esa empresa de monitoreo vuelva a ser responsabilizada por alguna otra empresa de transporte para enviar información. Es decir, como ponerla en, en un área de alerta, decir, ojo con esta empresa de monitoreo, que nos tocará hablar con ellos, preguntarles qué es lo que les pasa, mire que están afectando a las empresas de transporte, etcétera. Eh, Poco a poco, a medida que avance el proyecto, pues haremos esas charlas con esas empresas de monitoreo que no son capaces de enviar la información en forma correcta. Ahora, de todos modos, por último, como complemento a lo que dijo Alejandro, que más adelante en las próximas charlas se analizará, es el tema entonces de quién envía la información cuando hay una falla de parte de la empresa de monitoreo o uno de esos eventos. Entonces recuerden que en caso de esos eventos que reporta la empresa de monitoreo, alguien tiene que enviar la información y ese alguien es la empresa de transporte. Pero entonces poco a poco haremos la especificación de las condiciones en que esa empresa de transporte enviará la información, porque recuerden que el responsable número uno de enviar la información es la empresa de transporte. Entonces, en caso de que falle su asociado, tendrá que enviar la información, o si no, no podrá hacer el cumplido de remesa, y al no poder hacer el cumplido de remesa, ustedes ya saben qué es lo que pasa. Entonces, poco a poco, a medida que avancemos en la próxima reunión o en las siguientes dos reuniones, lo que sea, les daremos el detalle de cómo o cuáles son los controles o las características que deben cumplir los momentos en que la empresa de transporte pasa a enviar la información y cómo le haremos seguimiento a las empresas de monitoreo que fallan en su responsabilidad. Siga, Gracias, ingeniero Jairo. Una pregunta aquí que tenemos también que he visto en el chat. ¿Puede la empresa de transporte validar la información de los tiempos logísticos capturados por la empresa de monitoreo de flota? Alejo. Lore, sí, digamos que dentro del proceso ya una vez registrados los tiempos logísticos a través del registro de monitoreo manifiesto, en los cumplidos, la empresa de transporte podrá validar esa información y pues podrá hacer también un análisis en sentido de las inconsistencias que puedan presentar estos tiempos reportados y
en caso de que pueda evidenciar algún tipo de inconsistencia real sobre los datos registrados por esta empresa de monitoreo de flota, podrá hacer anulaciones de estos datos y podrá registrar los datos concernientes a esta operación de transporte. Pero digamos que la respuesta es sí, y una vez pues, registrado los tiempos a través del registro de monitoreo manifiesto, pues esa información será consultable por la empresa de transporte y podrá hacer un análisis de esa información reportada por su empresa de monitoreo de flota. Gracias, Alejo. Complementando, complementando. Díganos, don Jairo. En el documento que se les va a publicar, ahí está el número del proceso, el código del proceso. Recuerden, empresas de transporte, que ustedes ya saben cómo hacer consulta de documentos, ¿sí? Por el portal, y también pueden hacer consulta por web service. De tal forma que pongan mucha atención a lo que está escrito en el documento que se les va a publicar. Ahí está el código del proceso y podrán decir consulta del proceso, vamos a ver que diga 80. Entonces, proceso 80, y puedan ver toda la información desde web service y también desde el portal interactivo. Entonces, la invitación es, léanse el documento, que ya allí está el número del proceso, en la cual está la información de los tiempos enviados por las empresas de monitoreo. Gracias, ingeniero Jairo, por la aclaración. Eh, Otra pregunta para el ingeniero Jairo y para Alejandro. ¿Cuáles son los requisitos para que la empresa de monitoreo de flota pueda tener usuario y operar en el RNDC? Lore, bueno, como lo miramos de manera inicial dentro de la solicitud de usuario que realiza esta empresa de monitoreo de flota, el RNC solo pide de manera inicial el certificado de existencia y representación legal a través del certificado de la Cámara de Comercio, que es el que se debe adjuntar en esa solicitud de usuario. Y todos los datos registrados en en ese formulario de solicitud, pues deben coincidir con los mismos datos que están en este certificado de Cámara de Comercio. Esta solicitud de usuario pues es validada por uno de los funcionarios del equipo técnico del RNC y aprueba o desaprueba esta solicitud de usuario de acuerdo con la consistencia de cada uno de los datos registrados. Entonces es importante que la información que se registra en el formulario de solicitud de usuario coincida con la misma información que está en este certificado de Cámara de Comercio para hacer la solicitud del usuario y que queden ya con un usuario y una contraseña para que puedan hacer partícipes de este proceso y poder registrar tiempos logísticos y les puedan asignar manifiestos para hacer el monitoreo de cada uno de los puntos de control. Gracias, Alejandro. Bueno, entonces voy a hacer hincapié en dos temas importantes. Vamos hasta las 10 de la mañana el día de hoy. Vamos a responder las preguntas unas preguntas de las personas que tienen la mano levantada. Recuerden que el próximo espacio será el 12 de septiembre. Les estaremos publicando el link de acceso todo en el portal logístico de Colombia, la grabación. Y también es importante aquí en estas mesas de trabajo que nosotros estamos implementando que esto es un proceso nuevo y que como todo proceso nuevo tiene cantidad de inquietudes como la que estamos viendo en el chat. En ese orden de ideas también debemos entender, señores empresas de transporte, que esto tiene un proceso de adaptación, de implementación, y todo proceso nuevo genera inquietudes, preguntas y toda esta serie de incertidumbre en el proceso. Entonces, creamos en el tiempo del proceso que se va a ir ejecutando, que ustedes nos estén acompañando y que todo esto es un proceso que se va a ir trabajando mancomunadamente con todos ustedes. Entonces, indicarles que el día de hoy vamos hasta las 10 de la mañana, que vamos a iniciar con responder las preguntas, que ya tengo 10 micrófonos activados. Entonces, iniciamos con Andrés Lopera, luego viene Jesús Ayala y luego Sergio Arboleda. Entonces, Andrés Lopera, muy buenos días. Y también recordarles que aquí solo vamos a atender preguntas sobre el proyecto de registro de tiempos logísticos en el sistema RNS. Temas adicionales no los vamos a responder. Entonces, sobre el proceso de tiempo logístico, lo que acabamos de explicar y de atender. Andrés Lopera, buenos días. ¿En qué te podemos ayudar? Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchas bien? Sí, señor, cuéntanos. Bueno, tal vez ya respondieron la pregunta y tal vez no la capté. En mi empresa, la persona que realiza el monitoreo
pues digamos que soy yo mismo, ¿cierto? Pero en algunas ocasiones entregamos el monitoreo a una empresa que nos apoya con ese monitoreo. En ese caso, la empresa de nosotros debe inscribirse como empresa de monitoreo o sencillamente con estar inscritos en el RMS es suficiente. Bueno, ahí hay dos cosas y lo que te entiendo en la pregunta es que una parte, ustedes como empresa de transporte tienen la capacidad técnica y tecnológica de realizar el reporte de tiempos logísticos a través de sistemas de monitoreo de flota y que también tienen el apoyo de una empresa de monitoreo de flota para realizar estos reportes. Entonces, ahí importante es Sí. que en caso de que ustedes tengan esa capacidad técnica dentro de la caracterización de la empresa de transporte, como lo veíamos ahorita, ustedes deben adjuntar ese certificado de condiciones técnicas. Ese certificado también lo vamos a publicar por el Portal Logístico de Colombia. Y básicamente este certificado va firmado por el representante legal de esta empresa de transporte, donde certifica de que cuentan con un sistema de información con la capacidad de realizar un monitoreo de flota y poder reportar los tiempos logísticos de acuerdo pues con la metodología y las condiciones técnicas establecidas en el documento. Ustedes podrán hacer anexos a ese documento en caso de que tengan una licencia que les certifique la veracidad de la información que ustedes están registrando en este certificado de condiciones técnicas o los anexos que consideren pertinentes. Y ese certificado pues también va a ser validado por el equipo técnico, el RNC. Entonces ahí digamos que ustedes quedan parametrizados como NID estándar, su propio NID de empresa de transporte. em, digamos que para la expedición de documentos de manifiestos específicamente, y usted no debe registrar el NIT cuando el monitoreo lo va a hacer propiamente la empresa de transporte, de acuerdo a la capacidad que tiene. Pero en caso de que ustedes hagan uso de este tercero que apoya el monitoreo de flota, pues en la expedición del manifiesto ustedes deben registrar el NID de esa empresa de monitoreo de manifiesto, de esta empresa de monitoreo de flota, perdón, que va a realizar el seguimiento o el monitoreo de ese manifiesto específicamente. Entonces ahí digamos que deben tener, digamos que ahí en cuenta, uno, la caracterización del NID que ustedes van a realizar como empresa estándar y en caso de que esa empresa estándar no vaya a realizar el seguimiento de un manifiesto específico, dentro de la expedición de ese manifiesto deben relacionar el NID de la empresa de monitoreo de flota que va a realizar ese seguimiento. Alejandro, qué pena. Te voy a poner sobre el mismo tema. ¿Qué pasaría si de pronto es por cuestiones de horario? Digamos, yo monitoreo de cierta hora a cierta hora y la empresa que nos apoya realiza el resto del monitoreo. En caso tal de viajes largos con pernota y todo el asunto de una ruta larga, ahí cómo sería para realizar el registro de los tiempos logísticos. Yo contesto, gracias, Alejandro. Mire, el monitoreo de un viaje solo se lo puede hacer una sola persona responsable. O sea, o es la empresa de monitoreo o es la empresa de transporte en su calidad de que es capaz de hacer el monitoreo. Solo una, ¿listo? No tenemos la posibilidad de que tal tiempo en tal punto de control lo envíe uno y luego en otro punto de control lo envíe otro. No. Entonces, la empresa de transporte tiene que tomar la decisión. ¿Listo? Ah, listo, doctor Jairo, listo. Quedó muy claro todo y como dice la doctora Elena, pues esperar que avancemos en el proceso. Muchas gracias. Un feliz día. Hello. Jesús Ayala, por favor, y se alista Sergio Arboleda. Muy buenos días, doctora Edna, ingeniero Alejandro, ingeniero Jairo Vesga y todos los presentes. La pregunta puntual, pues ya muchas creo que han sido resueltas durante la explicación. Tengo un caso puntual de unas preguntas de nuestros clientes. Digamos que nosotros ya somos empresa desarrolladora de software y estamos conectados con muchos operadores de GPS, pero nos surge una pregunta por muchos de nuestros clientes. ¿Cuál sería? Cuando la empresa trabaja con pura flota tercerizada, muchos de esos vehículos tienen diferentes operadores directamente
de monitoreo de flota. La pregunta es la siguiente. La empresa hoy en día no tiene contratada una empresa de monitoreo para llevar ese seguimiento como otras sí lo hacen. La pregunta puntual sería, ¿esos propietarios que tienen esos operadores de monitoreo de flota que no están registrados ante la plataforma del RNS deben contratar uno que esté habilitado? ¿O por el contrario, la empresa de transporte de carga es la que, en este caso, de tener todos esos terceros que no van a poder cargar con la empresa, debería contratar una empresa de monitoreo para evitar, pues, tener ese inconveniente? Esa es una de las preguntas que nos hacen los clientes y, pues, sí quisiera que nos ayudaran con ese interrogante. Ingeniero Jairo. Bueno, mira, eh, la resolución dice que tiene que contratar a una empresa de monitoreo. Ahora, esa empresa de monitoreo, pues puede ser una empresa de la empresa de GPS que vendió la unidad de GPS dentro del vehículo y que le instaló. Entonces, él puede ser el que haga la empresa de monitoreo. Ahora, si esa empresa de GPS no quiere enviar la información, no está registrado, entonces, lamentablemente, lo que le podemos decir a la empresa de transporte es, no pueden prestar servicio público con ese vehículo, con ese camión. Perfecto. Esa respuesta ya nos quedó clara. Segunda pregunta sería cuando manejamos se maneja el tema de por suspensión, cumplió por suspensión y aplica que el vehículo llegó hasta su punto, ¿sí? Y entra a vincularse un segundo vehículo porque fue por varada o algo y ese otro vehículo tiene un operador de GPS distinto. Asumo yo que pues ese otro operador iniciaría el reporte de esa información. ¿Sí? Claro, Porque pues miren, se genera una suspensión. claro, es que es muy Mm, sencillo. Cuando sucede un evento en carretera y el vehículo le pasa algo y no puede continuar con el viaje y va a llegar un vehículo que lo va a reemplazar, ese vehículo llega con otro manifiesto distinto, no con el mismo manifiesto, con otro. ujú. Y en ese segundo manifiesto, entonces está declarado quién va a monitorear ese vehículo. ¿Listo? Entonces pueden ser monitoreados por empresas distintas. El primer vehículo, el que tuvo el siniestro, con la empresa de monitoreo uno y la otra con la empresa de monitoreo 2. Así funciona y así está en el RNS ya listo. Perfecto, excelente, ingeniero. El otro punto sería, ¿qué pasa con con los tipos de manifiestos varios días? Que en el día yo puedo hacer, por ejemplo, que haga 5 viajes y regreso, que es con la modalidad, ese reporte, el operador de flota, monitoreo de flota, me imagino que también, como hablamos ahí de 4, creo que ya noté el tema de 4 eventos. En este caso, si hace 5 viajes, esos 5 reportes finalizados, ¿cómo llevaría el proceso a nivel de ese cumplimiento de esos tiempos? Que voy, regreso, voy, regreso, voy, regreso, que utilizo en el día, que tenemos varios clientes con esa modalidad. Quisiéramos saber cómo aplicaría como tal. Bien, entonces en ese caso, ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa de monitoreo? Como sabe cuál es su punto de control, entonces cada vez que entre al punto de control, tiene que informar los dos datos, ¿sí? A qué horas entró y a qué hora salió. Y como llega 8 veces al mismo punto de control, pues tiene que enviar 8 registros distintos de ese mismo punto de control. Excelente. Y ya como último punto para finalizar, ingeniero, es en este caso que nosotros estamos conectados con varios operadores de flota. La pregunta es si ellos realizan ese proceso de reporte de los tiempos. Nosotros por medio que ya pues ya nos lo dejó claro por ahí por el documento, vamos a poder leer el proceso con el cual podemos consultar esos tiempos para traerlos a nuestro sistema y que la empresa pues tenga ese dato dentro de la base de datos que maneja como tal dentro del software y pues no necesite ir a consultar la información al ministerio, sino la tenga dentro del sistema. La pregunta es, nosotros pudiésemos adicionar
a consultar ese proceso desde el ministerio o directamente con el operador de flota pudiésemos intercambiar ese dato? Es como la pregunta, ¿no Hay que afectaría si lo tener, hiciéramos? hay que tener cuidado porque Sí, si usted consulta directamente del software de monitoreo de flota, hay posibilidad de que el RNS haya rechazado el registro. Y eso no, de pronto no lo tiene el software de la empresa de monitoreo de flota. Entonces, recuerden lo que dijo Alejandro, se les entrega un número erradicado. Ese número erradicado, si lo tiene la empresa de monitoreo, ahí sí. Entonces, ustedes pueden consultar directo a la empresa de monitoreo, pero siempre y cuando los registros tengan número erradicado de que el RNS ya recibió la información. Así de sencillo. Entonces, la respuesta es sí, pero con esa condición. excelente. Esas eran las preguntas puntuales. Muchas gracias por el espacio y por las respuestas aclaradas. Muchas gracias, ingeniero. Sergio Arboleda, por favor, y salista Edwin Giovanni García Forero. Muchas gracias, buenos días. Jesús me quitó varias de las preguntas. Está bien. Eh, ingenieros, tengo las siguientes inquietudes. Resulta que por X o Y circunstancia, ustedes nos están diciendo, la empresa de transporte es la responsable ante el Ministerio de los Registros de los Tiempos. Perfecto. Me asalta la inquietud, siendo que la empresa GPS o la empresa de monitoreo de flota, pues no tenemos ningún vínculo directamente con ellos. El proceso que deben hacer las empresas de transporte de previa validación de que sí esté registrando los tiempos o que realmente sí esté afiliado el vehículo que estoy contratando con la empresa de monitoreo de flota. Entonces, primera como tarea y observación que dejo allí en ese caso. Y todo el tema de marco legal porque estoy transmitiendo la información que realmente es del dueño del vehículo. Y nosotros como empresa de transporte no tenemos ningún vínculo con la empresa de monitoreo. Segundo, si el vehículo, por ejemplo, fue un viaje de 2, 3 días y al día siguiente se le perdió su acceso a la plataforma de monitoreo y control, me imagino que ya tienen ustedes previstos cuáles son las alertas que nos van a arrojar a nosotros como empresas de transporte para estar monitoreando y revisando que realmente estos tiempos estén llegando como deben ser y cumplir con nuestra obligatoriedad como empresas de transporte. A partir de ese momento de noviembre, diciembre, el tema del CICETAC me imagino pues que tendrá sus ajustes. Y por último, quería dejarles planteados, bueno, pensar en las pruebas, en la estrategia que se tiene para las pruebas, las fechas y demás. Y por último, un caso que ya más o menos se intentó hablar ahorita, pero tengo la siguiente situación. Hay una bahía donde llegan los vehículos, que es una zona ahí como de oferta, digámoslo de cierta forma, y está el vehículo desde el día anterior, ¿sí? O sea, ya llegó un vehículo y está ahí en la zona. Y yo decido contratarlo y el despacho va a ser a X hora de la mañana, 9 de la mañana, ¿sí? Nos acaba de comentar Alejandro, la cita de carga es la que rige, es decir, ahí empezaría a las 9 de la mañana, independiente de que este vehículo ya hubiese estado previamente desde el día anterior, por ejemplo, en la zona. Me gustaría que me confirmaras eso. Y por último, si el vehículo llega a la zona de descargue, a su proceso de descargue y demás, pero el vehículo se queda pernotando ahí después del descargue por temas de seguridad o por X o Y circunstancia, también ese proceso de disparo se cambia la novedad. Escuché que lo podía hacer el conductor, lo podía hacer la empresa GPS, lo podía hacer la empresa de transporte. Obviamente, si lo hace el conductor, tenemos que estar amarrados muy a la responsabilidad y a la ética del conductor de indicar realmente los tiempos que son, porque entre más tiempos él se me demore, pues le suma tiempo a él. Si lo hace la empresa GPS, ¿cómo lo va a hacer si el vehículo realmente no sale de la zona de cargue? ¿Sí? Entonces, nos está cargando a nosotros la empresa de transporte ahora estarle haciendo un monitoreo adicional a la información que sea lo más limpia, lo más exacta que nos está ingresando, ya sea el dueño del vehículo con su APP de transportador o la empresa de transporte. Quería dejar como esas observaciones. Gracias. Sí, gracias. Ya Alejandro tomó nota, pero también quiero reforzar lo que Alejandro les explicó del tema del vehículo que llega antes de la hora de la cita, ya sea para el cargue o para el descargue.
En ese caso, para el tema de CICETAC, que es la parte ya económica, el sistema va a tener en cuenta es la hora de la cita, porque esa es lo que a donde tiene que apuntarle la logística del país. Es que tenemos que empezar a ponerle seriedad al tema de las horas de las citas, tanto por parte del generador como por parte de la empresa de transporte y también del transportador. Entonces, un transportador que llegue un día antes, pues tiene que pagarle él, del bolsillo de él, el salario al conductor que está llegando un día antes a la hora de la cita. Por eso es muy importante que los transportadores, por medio de sus conductores, conozcan eh, los datos del manifiesto en donde están las horas de la cita de cada una de las remesas. Entonces, eso lo pueden hacer a través de la aplicación para dispositivo móvil de RNC Transportador o el método que quiera la empresa de transporte. Pero el punto importante al final de este proyecto, ojalá lo podamos hacer en el menor tiempo posible, es que se disminuyan los tiempos logísticos gracias a ese tema del concepto de las citas. Mira que el RNC empezó a trabajar con el tema de las citas a través de los terminales portuarios marítimos y fluviales cerca por allá por el río Magdalena. Y ellos están utilizando ese tema de la cita y la hacen cumplir, ¿sí? Y asignan las citas al que tenga manifiesto aquí es algo similar. Entonces, tiene su cita, trate de llegar lo más puntual posible, ¿sí? Porque eso le puede generar unos costos adicionales al propietario del vehículo y no llegar con tanta anticipación. Entonces, lo importante es que quede claro que los transportadores, los propietarios de los vehículos tienen que saber que para eso es la cita y entonces se va a tomar para el CICETAC de cuando empieza a andar el reloj, llamémoslo así, para el pago de los tiempos logísticos, es a partir de la hora de la cita. ¿Listo? Vamos a mirar ahora el segundo tema que mencionó, que es que el vehículo no sale de la geocerca, Sí. ¿sí? Y se demora 8 horas, 10 horas, un día para salir de la X geocerca. tiempo, sí. Entonces, vamos a analizar poco a poco en el piloto que estamos haciendo para mirar cómo se define la forma de reportar la hora exacta o la hora más acorde que va a influir en el valor de ese CICETAC, o sea, en el valor a pagar, ¿sí? Entonces, estaría pendiente de esa parte, pero lo que ya está definido es lo de la Cita de entrada, la carga. llegada, que es con base en la cita. ¿Listo? Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. Listo, ingeniero Jairo, entonces dando cumplimiento a la hora de finalización del día de hoy de este espacio de capacitación. Esperamos sus preguntas en el chat. Recuerden que hemos dejado un código QR para que nos proyecten sus preguntas allí. Entraremos nosotros a revisar, a analizar todas sus sugerencias, sus propuestas, sus preguntas y nos vemos en la próxima sesión. Recuerden que todo estará publicado en el portal logístico de Colombia y que la grabación quedará publicada el día de hoy también en el portal logístico de Colombia. En el chat también ya dejé los enlaces de acceso. Voy a volver a dejarlos ya cuando terminemos o cerremos este espacio para que todas las personas los puedan visualizar. Agradecemos su asistencia, agradecemos su interés. Seguimos en este trabajo mancomunado con todos ustedes, todos los usuarios del Sistema Registro Nacional de Despachos de Carga. Les agradecemos su participación de parte del Grupo Logística, muy amables, y nos vemos en la próxima sesión. Mil gracias y que tengan un feliz día a todos. Muchas gracias, feliz día para todos.